La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En este episodio hablaremos de los estrenos que llegan a la cartelera, cine de misterio y terror con Longlegs y Dogman de Luc Besson, y repasaremos la carrera de este cineasta francés. Charlaremos con la directora Chus Gutiérrez, que estrena su nueva comedia Tu madre o la mía, Guerra de suegras. Les contaremos algunas curiosidades de Spider-Man, que vuelve a los cines con el reestreno de sus películas. Visitaremos la exposición de carteles de cine que dibujó Francisco Fernández Zarza Pérez, más conocido como Jano. Y como venimos haciendo durante todo el verano, viajaremos, gracias al cine, al fondo de nuestro cerebro. ¡Acción! El cine en la Ser con Elio Castro. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine de Verano en la Ser. Comienza un mes de agosto en el que nos esperan un puñado de películas muy queridas por el público. Por ejemplo, la semana que viene se estrenará La Trampa, la nueva película del director M. Night Shyamalan, el realizador del Sexto Sentido o El Bosque, y a mediados de mes, el día 15 en concreto, llegará Alien Romulus, la nueva entrega de la saga que ha dirigido en esta ocasión el uruguayo Fede Álvarez, y cuyas entradas, por cierto, ya se pueden comprar. De todo eso les iremos hablando en las próximas semanas, en los próximos días, pero este fin de semana también se estrenan unas cuantas películas que seguro van a satisfacer a los buenos aficionados al cine. Passing through time, immaculate, a pen to mine, that's so unkind. Por ejemplo, Longlegs, el nuevo largometraje de Oz Perkins, el hijo del mítico actor Anthony Perkins, que nos presenta un thriller de terror y suspense sobre un asesino en serie que es buscado por el FBI. Matará. Y matará otra vez. Una película que gustará sin duda a los fans del cine de terror. También podemos ver desde este fin de semana la nueva película del director francés Luc Besson. Se titula Dogman y es la historia de un joven que ha crecido entre perros y que se convierte en una especie de justiciero o vengador de causas justas. Quieres a los perros, ¿eh? Los quieres más que a tu familia. Exacto. Dogman es una película extraña, excesiva, una mezcla entre el drama y el thriller, con momentos musicales, porque el protagonista, al que da vida el actor Caleb Landry Jones, actúa en un cabaret trans y canta canciones, por ejemplo, de Edith Piaf. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Luc Besson ya está rodando su nueva película, que es una nueva versión de Drácula, el Drácula original del libro de Bram Stoker, también con Caleb Landry Jones y con Christoph Waltz, el actor ganador de 2 Oscar por las películas Malditos Bastardos y Django desencadenado de Quentin Tarantino. Bueno, Luc Besson, el director francés, el cineasta francés, tiene 65 años y es uno de los productores, guionistas y directores que más ha dado que hablar en el cine en las últimas décadas, también por una vida llena de polémicas. Siempre se ha dicho que Luc Besson es el director francés más hollywoodiense, un realizador de películas comerciales y de acción que le separan radicalmente de directores autores como los que surgieron con la Nouvelle Vague. Tiene un tipo de estructura muy formal y es muy contemporáneo. Y creo que abre puertas y llega a la gente de una forma mucho más profunda que simplemente contemplar una charla en un café como en películas de Godard. Es mucho más sensual. En las tramas de sus películas se pueden encontrar elementos metafísicos y científicos. Además, le gusta que sus historias estén protagonizadas habitualmente por mujeres. He absorbido hoy una gran cantidad de CPH4 que me permitirá usar al 100% mi capacidad cerebral. Estoy en el 28% y lo que usted ha escrito es cierto. Cuando el cerebro alcanza el 20% se abre. ¿Puedes controlar tu metabolismo? Sí,
También puedo controlar las ondas magnéticas y eléctricas. Pero cuando era pequeño había algo que a Luc Besson le gustaba más que el cine. Me asusto cuando miras al mar así. Te parece raro, ¿verdad? Y era el mar. Sus padres eran monitores de submarinismo y él quería ser biólogo marino. Sin embargo, un grave accidente le impidió dedicarse a esa profesión y optó por el cine. Realizó algunos cortometrajes y anuncios publicitarios que marcaron su estilo. No lo sé, pero parece que solo hayan trasladado la estética comercial al cine y eso no es cine. Eso es. Los críticos dicen esto es absurdo porque de lo que se trata es de usar estas herramientas y lo que la gente creó para publicidad en una forma de arte muy poderosa. Y ya convertido en director, filmó una película en la que mostraba su pasión por los mares y todo lo que se esconde en sus profundidades, el Gran Azul. Su galería de heroínas de acción comenzó en 1990. La película era Nikita, dura de matar, y estaba protagonizada por la que entonces era su mujer, la actriz Anne Parillot. La historia de una joven criminal que es reclutada por los servicios secretos para convertirla en una mortífera agente. Un film que tuvo tanto éxito que se hizo un remake en Estados Unidos y una serie de televisión. La siguiente película de Luc Besson también tenía como título un nombre propio, aunque en esta ocasión era de varón. León, ¿a qué te dedicas exactamente? Soy limpiador. ¿Quieres decir asesino a sueldo? Sí. Guay. León el profesional estaba protagonizada por Jean Reno, uno de los actores fetiche de Luc Besson, y por una jovencísima Natalie Portman. En su siguiente film, Luc Besson dejó el presente y se lanzó al futuro. ¿A eso lo llama un superviviente? Algunas células siguen vivas. ¿Es cuánto necesito? ¿Lo ha identificado? Lo intentamos, pero el ordenador se salió de la tabla. Los seres humanos normales tienen 40 grupos de memoria en el ADN, más que suficiente para que la especie se perpetúe. Esto tiene 200.000 grupos de memoria. La película era El quinto elemento, con Bruce Willis y la que por esos años era su pareja, Mila Jovovich. Todo eso es tu nombre, ¿eh? ¿Tienes uno más corto? Dictar, Lirel, y Gererú. Corto, como yo. Corben, Dallas. Lilu. El quinto elemento fue un gran éxito en Francia y en Estados Unidos y una de las producciones más caras de la historia del cine francés. Esta mujer es la posesión más valiosa de la humanidad. Es perfecta. Pero un director tan genuinamente francés como Luc Besson no podía dejar de contar la historia de la heroína por excelencia de Francia. ¿Cómo os llamáis? Mi nombre es Juana. En casa me llamaban Janet. ¿Qué edad tenéis? 19 años, creo. Juana de Arco, un film que también protagonizó Mila Jovovich. Y entonces entendí que Dios me había elegido a mí. Pero no entendía, no sabía qué quería que hiciera, cuál era mi misión, qué podía hacer yo para ayudar a mi país. Además, ¿cómo? Yo no era nadie, solo una pobre niña que... Yo no sabía nada de batallas, ni tan solo montar a caballo. Luc Besson ha dirigido películas de animación como Arthur y los Minimoys, basada en una serie de libros infantiles escritos por él mismo. Padre, dame tu permiso para concluir mi misión. Tendré que concedértelo, hija mía, pero ten cuidado. En la ciudad de Necrópolis reina el supremo y malvado M. Arthur es valiente y su corazón es puro. Él te acompañará. Si eso es lo que quieres, padre. O Adele, el misterio de la momia, en la que también una mujer es la protagonista principal. Tenga cuidado, señorita Adele. No te preocupes. He vivido situaciones peores. También rodó Malavita con Michelle Pfeiffer y Robert De Niro y llevó a las pantallas a otra Superwoman, Lucy, interpretada por Scarlett Johansson. Voy a enviarle los datos de 3 personas a punto de llegar a Europa. Cada uno lleva 1 kilo de droga. Deténgalos y quédese con la sustancia. La necesitaré. ¿En qué forma viene la droga? ¿Barras? ¿Cápsulas? Polvo. En bolsas de plástico, dentro de su intestino. ¿Cómo dice? Tome precauciones al sacarlo, el producto es muy potente. Y en 2019 volvía al cine con un personaje muy parecido al de Nikita, Ana, una joven rusa que sufrió abusos desde que era una niña y a la que el KGB reclutaba para convertirla en una máquina de matar. Llevo casi 2 años, uno de preparación y otro de misiones. Cuando lleve 5, ¿tengo que quedarme en Moscú o puedo irme a donde quiera? Poca gente ha durado 5 años en mi departamento. ¿Excepto tú? Excepto yo. ¿Y qué supone eso para mí? Trabajas para el KGB. Este año, 5 años, 10. Alégrate y siéntete orgullosa de servir a tu país.
Como hemos dicho, Luc Besson ha estado casado con las actrices Anne Parillot y Mila Jovovich y también lo estuvo con la actriz y directora Mai Wen. Desde 2004 lo está con Virginie Besson-Sylla, con la que tiene 3 hijos. En 2018, la actriz Sam Van Roy le denunció por violación. Escuche bien, Del Río. Levántese de su mesa, siéntese en su silla. Coja el boli rojo que tiene a su izquierda y apunte todo lo que le digo. Pero el Tribunal Supremo de Francia desestimó el caso. Algunos medios periodísticos recogieron el testimonio de otras 8 mujeres que le acusaron de comportamientos sexuales inapropiados, que iban desde el acoso a la agresión sexual. Quisiera hacerle unas fotos para el archivo. Luc Besson estuvo apartado del cine mientras que su caso estaba en los tribunales y una vez archivado volvió al cine. El año pasado presentó en Venecia Dogman, la película que ahora se estrena en España y ahora prepara una nueva versión de Drácula. Luc Besson es uno de los hombres que más dinero ha ganado en Francia gracias a sus películas, pero como dijo en Venecia el año pasado, para él el dinero no es lo más importante. Las 2 cosas que pueden salvarte son el amor y el arte. El dinero no. Cuando tienes las 2, amor y arte, tienes suerte. When you have both, you're lucky. When you have love and art. Y a los cines llegan otros títulos, además de Longlegs y de Dogman. Los espectadores que busquen cine de autor pueden ver Regreso a Córcega, de la directora francesa Catherine Corsini, una historia sobre una chica que tiene que cuidar durante el verano de los niños de una familia burguesa de París. También se estrena Matronas, de Lia Fenner, un film francés que cuenta el trabajo de estas profesionales de la sanidad. Buenas, somos las nuevas matronas. Aquí la media de edad son 26 años, nadie aguanta con más de 30 en el sector. Aquí está enfermería, aquí el laboratorio para la SIBE, aquí está el baño, si alguna vez tienes tiempo para mear. Todo irá bien. Hay también una nueva versión de Carmen, ambientada esta vez en la frontera entre México y Estados Unidos, dirigida por Benjamin Millepied. Y desde Bután llega El monje y el rifle, del director Pawo Choi-in Dorji, del que ya vimos hace unos años la película Lunana, un Jack en la escuela, un film que fue candidato al Oscar en su día. Bueno, en este nuevo film cuenta la transición a la democracia de Bután en el año 2006. Así nos lo explicó el director Pawo Choi-in Dorji. What's interesting about the democratization of Bhutan is that it's something that we never wanted, we never asked for. Lo que es interesante sobre la democratización de Bután es que era algo que la gente no quería, que no pedía, pero que había que hacer porque teníamos que relacionarnos con el resto del mundo. Teníamos que aceptar la modernización y es interesante porque para mucha gente la película puede ser una sátira o una comedia, pero cuando se vio en Bután mucha gente lloró y se emocionó. Y yo creo que es porque esta historia cuenta cómo Bután perdió algo en la búsqueda de algo que necesitaba. And I think that's because this movie tells the story of how Bhutan lost something. Y naturalmente ha habido muchos beneficios con la modernización. La democratización ha ido bien, somos un país más moderno. Pero, como también se ve en la película, éramos un país que tenía algunas cualidades que nos hacían únicos. Éramos una sociedad que celebraba la inocencia. Y yo creo que en el mundo moderno la inocencia se confunde con la ignorancia. Y creo que cualidades como esas han perdido. I think qualities like that kind of have been lost. Los aficionados al cine de acción pueden ver Pacto de Sangre con Orlando Bloom y Andy McDowell. Hay también esta semana cine infantil, la película de animación 10 vidas, y Chus Gutiérrez dirige una nueva comedia, Tu madre o la mía, Guerra de suegras, con Carmina Barrios y Salva Reina. Quiero que Camila te ponga mi vestido de novia. Pues no se va a probar ese vestido. A mí no me van a acusar de ser la típica perra que le prohíbe a su hija casarse con un pinche taxista. Y con esta directora, Chus Gutiérrez, hemos charlado sobre esta, su nueva película, y también sobre su carrera cinematográfica. Hemos intentado casi todo, pero nunca conseguimos mejorar. Hemos ido a clase y en el coro no nos dejan ni sentarnos a mirar.
Muchas gracias, Chus, por recibirnos aquí en Casa México en la promoción de esta película Tu madre o la mía, Guerra de suegras. La suegra siempre ha sido un personaje bastante maltratado en general por el imaginario así colectivo, ¿no? Los suegros se suelen salvar un poquito más. Bueno, es que los hombres en general sí que tienden a mantenerse un poco al margen, ¿no? No toman tanto partido, ¿no? O sea, yo creo que en el tema, sobre todo de las bodas, ¿no? El tema de las bodas, que parece que todo, que es tan estresante, que todo el mundo tiene que opinar, ¿no? No sé, es un poco también un estereotipo, ¿no? No solo se están uniendo ustedes dos, están uniendo a dos familias. Dos familias con sus historias y sus tradiciones. Exactamente. Quiero pedirles que usen el anillo de compromiso de mi familia. No hay ningún anillo de compromiso en tu familia. Este anillo se lo dieron a mi tatarabuela y ella se lo dio a mi bisabuela. ¿Quién se lo dejó? A mi abuela. Y ella se lo dio a mi madre. Chingaos, ¿y por qué yo tuve que comprarte un anillo? Exacto, ¿por qué te tuvo que comprar un anillo mi papá? ¿Y por qué hasta ahora nos vamos enterando de su existencia? Yo quería recordar un poco tu carrera, tu filmografía, empezando por tu pasión por el cine. ¿Cuándo nació tu pasión por el cine? ¿Desde siempre? Porque tú, bueno, no sé si vienes de una familia muy cinéfila, pero tu hermana también es coreógrafa, tu hija también me parece que se dedica a actriz. O sea que ya se puede hablar casi de una saga, ¿o no? Bueno, mira, yo creo que mi pasión por el cine fue casi una casualidad en mi vida, ¿no? Yo sí que escribía desde adolescente y yo creo que éramos una familia de 7 hermanos y hermanas. Era una casa muy loca, mis padres estaban bastante locos. Mi madre trabajaba, era empresaria. Entonces estábamos bastante solos de alguna manera y había mucha gente en esa casa. Entonces yo creo que para mí como escribir y leer empezó a ser como el lugar de mi refugio de alguna forma, ¿no? Yo quería ser escritora, pero luego se me cruzó en el camino unos amigos que me fui de casa a los 18, como era en esa época, bastante normal. Y entonces ellos estudiaban en la escuela de imagen y sonido, que antes no había escuela de cine. Y entonces ahí empecé a ver la relación entre lo que era, ¿sabes?, escribir y verlo luego en imagen. O sea, empezó como una conexión de contar historias, ¿no? Que era lo que a mí realmente me gustaba. Tu paso por Londres, porque te fuiste a Londres con 18 años, ¿no? 17, sí, 18 años. 18, sí, más o menos. Y ahí también descubriste un tipo de contar cosas y películas. Mira, ahí sí que es verdad que empezó mi amor a ir al cine. Había una sala que se llamaba en Portobelo, un cine, un pequeño cine, y ahí vi cosas increíbles. Ahí vi, yo no había visto, ahí vi Buñuel, ahí vi Pasolini, ahí vi Lossi, ahí vi Godard, o sea, y entonces ahí me enamoré del cine. Y luego llegas a España otra vez, regresas a España ya decidida a convertirte en directora de cine. Y eso en una época en donde las directoras se podían contar casi con los dedos de una mano. Pues sí, en esa época no había ni referentes, ¿no? Pero como yo venía de una casa en la que mi madre era muy poderosa y era una mujer que siempre nos decía tenéis que luchar por vuestros sueños, hacer lo que queráis, pues yo no sentí que tenía que tener referentes, ¿no? Entonces realmente me permití el lujo de pensar que podía ser lo que quisiera ser. También pasaste por Nueva York, que también debió ser un descubrimiento. Sí, me fui a Nueva York en el 83. Sí, ahí estuve 4 años y ahí ya es cuando me pongo a estudiar cine. Y de esos primeros años, ¿qué personas, no sé, te echaron una mano, te apoyaron, no sé, creyeron en ti, por así decirlo? Bueno, cuando en Nueva York, cuando era estudiante, pues realmente, bueno, tuve un profesor que se llama Fred Barney Taylor, que era como, hacía unas reuniones en su casa con cineastas que rodaban en Super 8 Cine. Y ahí empecé a ver unas cosas, eran muy experimental todo, ¿no? Muy alternativo. O sea, había gente que rodaba imagen por imagen, pero hacía, o sea, en cartuchos de 3 minutos y medio, ¿no? O sea, ni editaban. Y era como, wow, ahí aprendí muchísimo, ¿no? De mi pasión por otros lenguajes también, ¿no? Bueno, en Nueva York también montamos el grupo musical Chochonis. Y entonces ahí, cuando volví a España, pues conocí a Fernando Trueba. Alguien me presentó a Fernando Trueba. Entonces fue como yo ya traía el guión de mi primer largometraje.
Y ahí fue cuando conseguí, bueno, 3 años más tarde, conseguí hacer mi primera película. Sir, could you please open the bag? Because I have 3 more bags there. Okay? Bueno, tu primera largometraje fue Shaflet, que lo rodaste en Nueva York e imagino, bueno, que se impregnó de todas aquellas vivencias que habías tenido. Sí, era bastante autobiográfico. ¿Y ves esas películas con cierta nostalgia o prefieres no verlas? Bueno, yo no suelo ver mis películas, la verdad, pero cuando a veces las he tenido que ver por casualidad, me ha sorprendido. me sorprenden, digo, fíjate, he hecho esto, ¿no? O sea, me parece curioso, no sé. Es que cuando tú acabas un trabajo, ese trabajo para ti ya, es que da igual, ya lo has hecho, ya has pasado todo. Yo creo que lo bonito de nuestro trabajo es todo el proceso, ¿no? Entonces, cuando ya por fin mezclas, ¿no? Cierras la película, está todo, la ves, ok, ya estás tan harta, la has visto tanto, has luchado por cada fotograma, ¿sabes? Porque el sonido suena un poquito más aquí, o suena un poquito más, o porque la música entre... realmente estás harta. Entonces, lo último que quieres es volver a verla. Pero es verdad que igual pasan 20 años y la ves y dices, anda, mira, me reconcilio con las películas. Sí. Sí, esa película estaba protagonizada por Itziar Bollaín, que luego se ha convertido en directora. Y bueno, que está estrenando ahora, o prácticamente va a estrenar. Dirigiste a Itziar Bollaín antes de que se lanzara a ser directora. Sí, ella siempre lo dice, que en este caso, o sea, yo creo que Itziar también era una actriz como, bueno, muy inquieta, ¿no? Y desde el principio ella ya, cuando yo la conocí, ya estaba escribiendo Hola, estás sola, ¿no? Entonces, ella siempre dice que cuando me vio a mí dirigir, dijo, si ella puede, yo puedo. Entonces, de ahí la importancia de los referentes, ¿no? O sea, si nunca ves a nadie haciendo lo que tú intuyes que te gustaría hacer, ¿no? Pues de repente es como, en ese caso funciona muy bien el referente, ¿no? El modelo. Otra de tus películas, Sexo Oral, pero en algunas películas como Poniente has tratado el tema de la inmigración y de los trabajos precarios, ¿no? Y era un tema que tampoco se hablaba entonces, cuando tú los trataste. Hola, me llamo Lucía. Yushat. Encantada. Lucía, tampoco hace falta que lo salude a todos, ¿eh? Con esta gente, cuanto menos trato tenga, mejor. O sea, que también fuiste, en ese caso, no sé si pionera, ¿cómo te encontraste con esos temas y por qué ese interés en retratarlos? Bueno, yo creo que siempre me he sentido inmigrante, yo también. Perdón, inmigrante no, emigrante. O sea, me acuerdo cuando la primera vez que viajé a Londres, ¿no? Iba de au pair y tal, y ya me di cuenta que, bueno, nosotros en ese momento no éramos de la Comunidad Económica Europea. Y entonces, claro, éramos emigrantes que intentaban cruzar una frontera, ¿no? Y al llegar a Estados Unidos igual, yo llegué ahí como de turista aparentemente y me quedé 4 años. Cada vez que salías y entrabas, perdona, eras una emigrante, ¿no? Bueno, también el hecho de que yo nací en Granada, a los 8 años nos trasladamos a Madrid. Eso para mí sí que fue una fractura, ¿no? Como en ese momento Granada y Madrid eran como 2 universos, ¿no? Siempre he sentido como esta cosa de... Bueno, he sido ilegal también. O sea, yo he sido ilegal en Estados Unidos, ¿sabes? He trabajado ilegalmente. O sea, trabajaba de camarera y era una ilegal más. Entonces, pues entiendo perfectamente lo que es querer irte a un sitio, querer hacer una vida ahí y que nadie tiene derecho a decirte que no puedes estar ahí, ¿no? Y de los mensajes estos que se lanzan contra los inmigrantes en estos últimos tiempos, ¿qué tendrías que decir? Mira, si se fueran en este momento toda la gente que está aquí que dicen que no deberían de estar, este país entra en bancarrota directamente. Bueno, he hecho una obra en mi casa, reconstruido una casa entera y era muy gracioso porque había días que yo llegaba a la obra y había como 7 rumanos y un español. O sea, gente súper profesional, súper trabajadores, con un cariño por su trabajo. Nos necesitamos mutuamente, ¿no? Eso yo lo entendí muy rápido, ¿no? Cuando viví en Nueva York, cuando viví en Londres, o sea, todo lo que surge a nivel cultural, social, emocional, el hecho de vivir con gente de otras culturas, ¿no? Es un enriquecimiento
no tiene nada que ver con los conflictos. Además, el mundo siempre ha sido así. Yo, por mí, fronteras abiertas. Es igual que ilegalización total de las drogas. O sea, yo es que soy bastante anárquica. Oye, quería hablar de tu faceta musical, ¿no? Que la dejas patente en El Calentito, has dicho que formaste un grupo musical. La música siempre ha sido muy importante en tu carrera y en tu cine, ¿no? Pues sí, al final he hecho bastantes películas musicales. Está Alma Gitana, El Calentito, Ciudad del Lirio, El Sacromonte, Los Sabios de la Tribu, también, qué bonito documental, no sé si lo has visto. No, eso no lo he visto. Pues míratelo, está en Filmin, es una pasada. Sobre los gitanos de las cuevas del Sacromonte. Esto es muy musical. Es todos los viejos, ¿no? Todas las personas mayores de las mujeres y los hombres que viven ahí. Sí, es normal, ¿no? También mi hermano es músico, Tao Gutiérrez. Tuvimos un grupo, mi hermana es coreógrafa. Blanca Lee. Blanca Lee es coreógrafa, trabaja con la música, o sea, no sé, sí. Veo bastante relación, ¿no? Entre la imagen y el sonido. Bueno, pues estamos terminando y quería volver un poco a la película que ahora estrenas, una comedia, esa lucha entre las dos suegras, su ego, su manera de ver el mundo también. Claro, sí, no deja de ser una lucha de clases también, ¿no? Sí, hay diferencias económicas entre las dos mujeres, diferencias culturales, y todo se desata por una boda, por el querer aparentar y, en el fondo, querer lo mejor para sus hijos, ¿no? Parece mentira que de algo tan simple puedan surgir tantos conflictos, pero que se dan en la vida cotidiana, ¿no? Sí, yo creo que por mi experiencia personal también, ¿no? Pues eso, las familias políticas no dejan de ser como... Bueno, que hay que aceptarlas, por supuesto, y agradecer, ¿no? Porque la persona con la que estás viene de ese origen y todo muy bonito, ¿no? Pero no dejan de ser unos extraños, ¿no? Y yo creo que siempre hay una cierta, a ver, soterrada, ¿no? Pero sí que hay una pequeña fricción siempre. Hay veces que puede ser mejor, otras tal, pero siempre hay un poquito, ¿no? De desconfianza. Y sacas a Fernando Colomo en un pequeño cameo ahí de pasajero del... Es que a él le encanta ser actor. Y bueno, yo le tengo mucho cariño, hemos trabajado juntos también. Hemos escrito juntos una película que no salió, pero ahí está. Bueno, Chus, pues nada, muchísimas gracias, muchísima suerte con la película y a por la próxima. Pues de paso, si entras en Filmin, mírate, de verdad, Sacromonte es una joya. Pero hay otro documental que lo hice así como muy, digamos, didácticamente, que se llama Roll and Roll, que es sobre la representación de las mujeres en los medios. Y es muy interesante. Pues lo haremos y lo recomendamos a los oyentes. Genial. Muchas gracias. El cine en la SER. Spider-Man número 129, en perfecto estado. Vale 1000 pavos. ¿Un simple cómic? Este no es un simple cómic, es la primera vez que aparece el castigador. Es el santo grial de los cómics. ¿Coleccionas cómics? Sí. Qué tierno. ¿Cómo que tierno? Es una afición muy varonil y tosca, ¿eh? Yo creo que es tierna. Con Helio Castro. Uno de los superhéroes más populares del mundo del cómic y del cine regresa al cine este fin de semana. Es Spider-Man o Spider-Man, que ya saben que hay quien lo dice de una o de otra manera. La Columbia, con motivo de la celebración de su centenario, ha decidido reestrenar toda la franquicia de las películas del Hombre Araña, y empezando por las que dirigió Sam Raimi y protagonizó Tobey Maguire. Miguel Ángel Pérez nos cuenta algunas curiosidades que nos podemos encontrar en los films de este popular personaje. Entre todos los personajes creados por Stan Lee y Steve Ditko, hubo uno que cobró vida a los cómics en el año 1962 y se convirtió en uno de los superhéroes más populares junto a Batman y Superman. Siento defraudarte si eres fanático de la magia, porque no voy a hablar de Doctor Strange. ¿No? Me lo imaginaba. Se trata de un superhéroe al que imitas su pose cada verano cuando te sumerges en la esquina de la piscina. Nuestro amigo y vecino Spider-Man. ¡Yo quiero Spider-Man! ¿Sí? Perdón, ¿te referías a...? ¿Hablas en serio? A por ellos, tigre. Sony Pictures anunció en sus redes sociales que reestrenará todas las películas en acción real del personaje, es decir, las de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. El primer reestreno comenzó este mismo viernes 2 de agosto con la primera película dirigida por Sam Raimi y finalizará el 18 de octubre con Spider-Man No Way Home. Esto es más grande que tú, Peter.
¿Qué ocultas, Peter? Alucinante. Os quiero, tíos. Gracias. One, two, three, ho! No voy a hacer el típico repaso del personaje, sino simplemente un viaje cinematográfico de Spider-Man a través de la ciencia y la física. Así aprenderemos sobre estas leyes a través de las películas y veremos cuánto las respetan los guionistas de Hollywood. Para empezar, hay dos cosas del trepamuros que son más que conocidas. La primera, la mítica frase del tío Ben. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La segunda es la picadura de la araña. Según Rubén Sierra, periodista, divulgador científico y creador de cómics, que nos pique una araña nunca es algo bueno. Las arañas normales cuando te pican te suelen producir alergias, infecciones, y en función de qué tipo de araña sea, la gravedad de la picadura suele ser mayor o menor. O sea, no es lo mismo que te pique una araña de jardín que te hace daño, es molestia y evidentemente pues molesta, que una viuda negra que tiene una proporción de mortalidad muchísimo mayor en comparación a la anterior. Sin embargo, en el caso de Peter Parker, le pica una araña radiactiva. Si además a eso se le añadiese el efecto radiactivo por la modificación genética que le han hecho los laboratorios, sería más desastre aún, porque lo que implica radiación al ser humano, pues si es una radiación denominada ionizante, que es aquella que te arranca los electrones y te modifica el ADN, a lo que acabaría llevando sería seguramente a desarrollar algún tipo de cáncer y eso, o algo muy malo en el cuerpo. De hecho, Marvel Comics tiene una miniserie titulada Marvel's Ruinas, que reimagina los orígenes de los superhéroes desde un punto de vista más realista, donde en lugar de actos heroicos ocurren tragedias. Cuando le pica la araña, tenemos como, en vez de convertirse en un trepamuros con sentido de arácnido y toda la parafernalia, lo que le acaba sucediendo es que su cuerpo se deteriora una barbaridad, se le cae el pelo, la piel se le va, no se le cae a girones, pero se le acaba destrozando, se acaba convirtiendo en un enfermo más que va camino a estar en la tumba demasiado rápido. Otro elemento importante del personaje son las telarañas. Tobey Maguire las genera desde sus muñecas, mientras que Andrew Garfield y Tom Holland deben fabricar un compuesto artificial para balancearse por las calles de Nueva York. En la ficción, las telarañas son fuertes y elásticas, pero en la vida real tampoco es que se queden atrás. Las telas de araña están hechas de espidroínas. Son proteínas que forman fibras con regiones cristalinas que aportan rigidez y que tienen regiones amorfas que aportan elasticidad. Entonces, la seda, como tal, se produce en forma líquida y luego se estira y alinea en fibras sólidas durante el hilado. Esta seda tiene muchísima resistencia a la tracción, es decir, puede soportar el estiramiento, pero a su vez también es altamente dúctil. Puede estirarse sin romperse, haciendo que sea extremadamente fuerte y extremadamente flexible. Rubén Sierra nos habla de un ejemplo que se encuentra en el libro La física de los superhéroes de James Kakelios. En el libro de James Kakelios se recoge un fragmento del artículo de la revista Smithsonian, donde su autor Jim Robbins afirma que en teoría una cuerda de seda de araña trenzada del diámetro de un lápiz podría detener el aterrizaje de un caza en un portaaviones. Una fibra de telaraña de un diámetro de medio centímetro podría soportar un peso de 2.700 kilos. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Aunque queda claro de que la idea de una persona convertida en hombre araña balanceándose por el mundo es imposible, de los 3 trepamuros llevados a la pantalla grande, hay uno que se ajusta mejor a las leyes de la física. El de Tom Holland, al tener esas apps y esos gadgets de Iron Man, diría que a nivel de realismo en la línea tecnológica seguramente sea lo que más me tirase. En un mundo donde está todo tecnológicamente avanzado, Spider-Man también tendría que tener alguna ayudita. Aún así, para Rubén Sierra, la nostalgia supera las leyes de la física y la ciencia. Dejándome llevar por la infancia y por todo lo que eso conlleva, el de Tobey Maguire se gana un sitio en mi corazón.
aunque biológicamente el tema de que cuando te pique una araña le salgan las telarañas por la muñeca simplemente porque lo desarrolla biológicamente, sea lo que más me eche para atrás, y que lo que mole de los otros dos, el de Andrew Garfield y el de Tom Holland, sea el que tengan que fabricarse ellos las chismas para lanzar la tela de araña. Con el reestreno de la primera película de Spider-Man ya en cartelera, muchos cinéfilos aprovecharán para verla nuevamente en pantalla grande, y aquellos que no tuvieron la oportunidad antes podrán vivir esta experiencia donde se debe hacer siempre, en el cine. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, fame, he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. El cine en la SER, con Elio Castro. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? Estamos escuchando este tema titulado If I Didn't Care, que en otra versión podíamos escuchar en la película Cadena Perpetua, ese film protagonizado por Tim Robbins y Morgan Freeman, que obtuvo 7 nominaciones a los Oscar en el año 1995. Cadena Perpetua fue dirigida por Frank Darabont y estaba basada en un relato corto del escritor Stephen King titulado Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Es la historia, si recuerdan, de unos presos que cumplen condena en ese centro, Shawshank Redemption, y un día el personaje que interpreta a Tim Robbins le pide una cosa a Morgan Freeman. Tengo entendido que eres un hombre que consigue cosas. Sí, puedo conseguir algunas cosillas de vez en cuando. ¿Qué quieres? A Rita Hayworth. ¿Qué? ¿La puedes conseguir? Se trata que le traiga un cartel de Rita Hayworth en la película Hilda, que Andy, el personaje al que da vida a Tim Robbins, va a colocar en su celda. Bueno, pasados los años, cambia de cartel por el de otra chica protagonista de otra película, Raquel Welch, en la película Hace 1.000.000 de años. Bueno, no les vamos a desvelar para qué servían esos carteles que el personaje de Tim Robbins tenía en su celda, pero sí que vamos a seguir hablando de carteles de cine, porque hasta el día 15 de septiembre se puede ver en la sala de exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid, Joaquín Leguina, la exposición Jano, medio siglo de carteles e ilustración, que es una muestra que repasa el trabajo de este autor, Francisco Fernández Zarza Pérez, más conocido como Jano, y sobre todo sus extraordinarios carteles cinematográficos. Valeria Sánchez Chamorro ha visitado esta exposición y nos lo cuenta. Antes de entrar a la exposición, ¿quién es Víctor Zarza? Bueno, Víctor Zarza es el comisario de la exposición, pero además, y quizá más importante, el hijo del artista, el hijo de Jano, el tercero de sus hijos, el menor. Al mismo tiempo, bueno, a nivel profesional puedo decir que soy profesor titular del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Soy crítico de arte de ABC Cultural y comisario de exposiciones, además de algunas de mi padre, pues dedicadas a otros artistas. Preséntanos ahora a tu padre, a Jano. Jano era sobre todo se le conoce por los carteles de cine. Ha sido el cartelista de cine español más prolífico, desde luego, y sin duda el más popular. Era un apasionado del dibujo, de la ilustración. Le encantaba, estuvo dibujando siempre desde muy pequeño, ¿no? En esta exposición, por ejemplo, tenemos un dibujo suyo ya con 5 años que manda a la revista Macaco, y fue una pasión que mantuvo hasta el último momento de su vida, ¿no? ¿Cómo fueron estos primeros años? Bueno, pues fueron años en los que él, a partir de los tebeos que leía, de los cuentos, de los cómics, de las revistas infantiles, su vocación nace de estas lecturas infantiles, ¿no? Y es más, él desde pequeño desea ser dibujante, ilustrador, no tanto pintor u otro tipo de un artista de otra índole, sino precisamente él quiere ser ilustrador. Mi abuelo, su padre, era jefe de máquinas del Teatro de la Comedia, y mi abuela era la portera de la casa por la que era la entrada de actores
De hecho, mi padre echó a andar, siempre lo contaba, echó a andar en el pasillo que iba de la portería al teatro, con lo cual, de alguna manera, casi que hay como un destino señalado, ¿no? Ligado al mundo del espectáculo. Luego, ya de adolescente, incluso participaría como figurante en el Teatro Español y desde muy pequeño era muy aficionado al cine, le llamaba muchísimo la atención. En aquel momento había un mundo del espectáculo también muy rico, muy variado, y él estaba como muy al día, conocía a todo el mundo. Date cuenta que también por la Plaza de Santa Ana pasaba muchísima gente del mundo del espectáculo, de los toros, en fin, de teatro, había muchísima gente de teatro, escritores. Él veía por allí pasar a Jacinto Benavente o a Valle Inclán, ¿no? Que a Valle Inclán les daba un poquito de miedo porque siempre iba un poco así, como gritando, un poco más, les imponía, mientras que Benavente era un tipo por lo visto muy cariñoso, Valle Inclán les imponía un poco a los niños que estaban por allí. Esa es la naturaleza de la creatividad. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado. Su cerebro es su única arma. Con 15 años, en plena guerra civil, en el año 38, hice un retrato de Gary Cooper y es un dibujo que él hace para la hermana de un amigo, Ángela Almonacid, y él estaba, bueno, pues quería ser novio de ella, le gustaba mucho y tal, y a ella le gustaba mucho Gary Cooper. Entonces, aparte de los armas de seducción que él utilizara con ella, pues una de ellas fue también el dibujo, ¿no? Yo creo que está bastante bien hecho, bastante bien trabajado y que nos da la muestra un poco de cuál era su capacidad ya en ese momento, con 15 años, teniendo en cuenta que era un autodidacta, que decía que mi padre nunca recibió una lección de dibujo, que fue aprendiendo él solo, ¿no? Y que a base de fijarse en otros ilustradores, en dibujantes, en artistas que ya eran profesionales, él fue, digamos, haciendo su propio estilo, su propia manera de hacer. Lo cual para él no presumió de ello, todo lo contrario. Es decir, él en este sentido era muy humilde. Él pensaba que hubiera sido quizá muchísimo más interesante mi obra si yo hubiera tenido oportunidad de aprender con alguien, porque todo lo que hizo, incluso a nivel de técnicas, lo tuvo que aprender por su cuenta. A partir del año 43 prácticamente surge la firma de Jano, es cuando se integra en el estudio de Adolfo López Rubio, que era un estudio, bueno, dentro de lo que se ha llamado Escuela de Cómic de Madrid. Él estaba todavía en el servicio militar. Hablas de que ya empieza a firmar como Jano en este momento. Sí. ¿Sabemos de dónde viene esa firma? Yo en el catálogo, y yo creo que es la primera vez que lo he escrito, apunto la hipótesis, pero como mera conjetura, de que es una especie de homenaje a José Bardasano. Bardasano era un pintor que él empieza a admirar durante la Guerra Civil, porque era un gran cartelista del bando republicano. Jano pasa la guerra aquí en Madrid, y esa admiración por Bardasano yo creo que le lleva a buscar una firma que suene fonéticamente semejante, porque además utiliza también el punto final que utilizaba Bardasano. Yo creo que es un homenaje a Bardasano, de quien luego, una vez que Bardasano regrese del exilio, será un gran amigo. Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez, gorriones presos de un mismo viento. Estuvo como enlace ciclista un tiempo, voluntario, y luego yo creo que debido a eso él entra en contacto con la publicación Hierro, que era precisamente de los batallones de enlace del Ejército Centro, y ahí empieza a dibujar, igual que en el boletín del Llar del Combatent Català que tenían aquí en Madrid, en la calle Serrano. Va haciendo pequeños dibujitos. Le detuvieron 3 veces, en unos 13 meses más o menos. Estuvo en Cisne y en Yeserías. En una de ellas coincidió con Boro Vallejo, cuando no era todavía tan conocido Boro Vallejo y demás, con Martínez de León, que era un dibujante muy, muy popular entonces y demás, con Ramón Puyol, que fue otro dibujante también del bando republicano, pero el padre era un crío. Decir amigo es decir aula, laboratorio y bedel, billar y cine. Estando todavía en el servicio militar, un amigo le dice: oye, mira, yo tengo un familiar que trabaja en una distribuidora, están buscando dibujantes, como tú dibujas podrías perfectamente, te podrían contratar. Y entonces le dan una fotografía de la película El Rebelde, de Jorge Negrete, que entonces es una gran estrella de la canción y del cine. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río.
Y entonces este dibujo sirve para que le contraten. A partir de aquí él pasa a ser dibujante de Hispano-Mexicana Films, que era una distribuidora, y 2 años después hará su primer cartel, que también curiosamente tiene que ver con Negrete, pero era la época y tal, donde ya está el tema del parecido y la caricatura, que será otra de las características de los carteles de Jano. Tu padre no veía las películas, ¿verdad? No, claro. Al principio, cuando trabajaba en Hispano-Mexicana, sí, porque solo trabajaba para esa distribuidora. Pero después ya imposible, porque eran muchas películas, muchos carteles y era imposible. Entonces él lo que hacía era, bueno, pues a partir de una colección de fotografías en blanco y negro, 18-24, que se llama Foto Fija, y una sinopsis, pues él hacía bocetos, ideaba lo que podía ser el cartel, tratando de mostrar algo que fuera representativo del argumento de la película, que de algún modo trasladara el género de la película, si era una comedia, un drama o lo que fuera, y al mismo tiempo que de algún modo contara algo como para que si fuera lo suficientemente atractivo para que la gente fuera al cine, ¿no? Entonces, en el caso de Bienvenido, de este cartel... Aquí es clarísimo. Claro, está por una parte esa cosa un tanto, ¿cómo decir?, paródica del sueño este de Pepe Isbert, que está en un salón del oeste y todas estas cosas, que es una manera tópica de verlo norteamericano. ¿No les gustaría ver qué paisaje contempla ahora nuestro alcalde? A mí sí. Tengo curiosidad. Y por otra parte está lo que moviliza en todo momento el argumento de la película, que están esperando a que los americanos traigan la solución a muchas cosas. Cada película generaba un material publicitario que era el cartel, por supuesto, y luego el programa de mano, además una guía publicitaria que a veces tenía varias páginas, tenían varios formatos, y los clichés de prensa, que eran muy importantes porque eran los que se publicaban en las páginas de espectáculos de los diarios, ¿no? Cuando los estrenos y todo esto. De hecho, estos que vemos aquí eran precisamente pensados para las páginas de hueco grabado de ABC, para decir, segunda semana de éxito de Gran Hotel. Busco mi habitación, la 164. ¿Se hospeda aquí? Sí, por esta noche. Cada semana tenía que hacer un diseño distinto para mantener ese interés por la película en cuestión, ¿no? Un cartelista, un ilustrador, un diseñador, tiene que hablar el lenguaje de su tiempo. Es decir, sus carteles, sus ilustraciones tienen que estar en consonancia estéticamente con todo lo que le rodea. Digamos que el mundo fue cambiando. Estos carteles tenían que hablar el lenguaje de su tiempo. Hay un momento además en el que estamos hablando de estrellas juveniles en las que tenían que darse un aire juvenil. Tengo 17 años. ¡Qué enfermedad! Sí. ¿De dónde habéis salido? Venimos del campo. ¡Cállate! Esta gente no viene más que a reventarnos, por si fuéramos pocos. Después de todo, tú también has venido del campo. Eran otros tiempos. Bueno, es un cartel muy emblemático, que es el cartel de la película Surcos. Mi padre hizo bastantes bocetos, por lo visto, según dijo en alguna entrevista. Entonces, en este caso, se da más importancia al argumento y se hace un cartel de índole más simbólica, que no era muy habitual en el cine en esa época, aquí en España por lo menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues este cartel al final se decidió por parte de la distribuidora que se iba a utilizar para promocionar la película fuera de España, es decir, para las bienales. Se vio como un cartel, vamos a decirlo así, es que da cierta vergüenza, pero como muy intelectual, y entonces se decidió que se utilizara, de hecho se utilizó en Cannes. Y bueno, pues según me comentó José Antonio Nieves Conde, el director, que en un concurso de carteles que se hacía en paralelo al festival o dentro del festival, fue el cartel más votado, el que se consideró mejor, pero que por razones políticas pues no se podía dar el premio a un cartel español en el año 51 y se quedó segundo. Sin duda el cartel preferido de mi padre. En el año 90 estábamos en la Feria del Libro del Retiro y estaba firmando Terenzi uno de los volúmenes de sus memorias, donde hablaba de su pasión por el cine y demás. Y entonces mi padre se acercó a que le firmara en este. Y bueno, pues le preguntó el nombre de quién, le dijo Jano. Entonces le preguntó, ¿el de los carteles? Dice, sí. Entonces él dejó de firmar, salió de la caseta, se fue hacia mi padre, le cogió las manos y le dijo, la cantidad de malas películas que me he tragado por culpa de tus carteles.
Y luego le hizo esta dedicatoria, que es con la que hemos querido cerrar la exposición. Gracias porque llenaste mi vida de belleza, que de alguna manera con su dibujo es lo que él trató de hacer siempre. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada. El cine en la SER, con Elio Castro. En el año 2002, Steven Spielberg estrenó Minority Report, una película de ciencia ficción que se basaba en un relato corto del escritor Philip K. Dick. El film está protagonizado por Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton y Max von Sydow. La historia está ambientada dentro de 30 años, en el 2054, y nos presenta a un departamento de policía llamado Precrimen que detiene a todos aquellos que vayan a cometer un asesinato. Para ello utilizan a 3 extraños seres llamados precongs o precognoscentes. Un precog ve un crimen 4 días antes. ¿Por qué el retraso? Porque es una bola roja. El crimen pasional no es premeditado, de ahí que se vean tarde. El torbellino lo provocan estos casos repentinos. El crimen con premeditación ya no se ve. El personal va espabilando. La película habla de las predicciones de nuestros actos y plantea el dilema de si es posible cambiarlos o no. Cuando los precog anuncian una víctima y un asesino, su nombre se graba en la madera. Cada pieza es única, al igual que la forma y el grano. La forma y el grano son infalsificables. Seguro que comprenden el problema legal que plantea esa metodología. Ya empezamos. Yo no estoy con la Unión de Derechos Civiles, pero no seamos ingenuos. Detenemos a gente que no ha violado la ley. Pero que lo hará. La comisión del crimen en sí es pura metafísica. Los precog ven el futuro y nunca se equivocan. Al impedirlo ya no es futuro. ¿No es una paradoja fundamental? La película habla de las predicciones de nuestros actos y plantea el dilema de si es posible cambiarlos o no. Habla de predeterminación, la cual se da todo el tiempo. ¿Por qué lo ha hecho? Porque iba a caer. ¿Estás seguro? Sí. Pero no ha caído. Usted la ha cogido. El que haya impedido que pasara no cambia el hecho de que fuera a pasar. Es decir, plantea abiertamente el tema del libre albedrío. Y ese es el tema que queremos abordar hoy en nuestro viaje cinematográfico al fondo de la mente con José Luis Trejo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto Cajal en Madrid. Como todas las semanas nos acompaña también Maida de Pablo, que realiza el podcast La Mirada de Marnie. La cuestión es, ¿decidimos libremente nuestros actos? ¿Existe eso que llamamos libre albedrío? Me encanta que me hagáis esta pregunta, pero ¿cómo os gustan estas preguntas, eh? Pues mira, desde el punto de la neurobiología, el elemento de decir que el libre albedrío no existe. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona hasta que toma una decisión como una cadena de acontecimientos que van generando una serie de pensamientos que son respondidos mediante nuestras acciones, lo cual produce consecuencias que generan nuevos pensamientos, que generan nuevas acciones y que vuelven a poner al cerebro en el brete de procesar información, actuar en consecuencia, o incluso no actuar, que también es una respuesta. ¿Qué sucede? Que el cúmulo de cosas que le entran al cerebro para que el cerebro tome una decisión es tan inconmensurablemente grande y con una complejidad tan grande que el análisis que nosotros podemos hacer es de que lo que sucede y lo que no sucede y las acciones que tomamos nosotros es virtualmente imposible de predecir, ni siquiera de atisbar por dónde pueden ir los tiros, salvo más allá de hacer unas pequeñas apuestas. Por lo tanto, el cerebro humano que tenemos ahora actúa como si existiera libre albedrío. ¿Por qué? Porque no puede controlar el enorme número de variables que entran dentro del cerebro y que nos hacen tomar una decisión. Funciona como una caja negra, que es tanto como decir, yo tomo las decisiones que tomo en función de la información que me llega y por lo tanto yo decido lo que yo quiero. No es así, no hay libre albedrío. Pero funcionamos como si lo hubiera, porque no podemos controlar todo lo que pasa por la cabeza y que conduce a que tomemos una decisión. Es decir, que el cerebro, con toda la información de que dispone en cada momento, toma las decisiones antes de que seamos conscientes de ellas. Sí, exactamente. Mira, nosotros somos nuestro cerebro y ya está, y no hay más.
No existe esa cosa que se llama mente. La mente no es más que el cerebro en funcionamiento. Si queremos decir que el cerebro en funcionamiento lo llamamos mente, vale, es una terminología como otra cualquiera. Pero lo que sucede es si realmente nosotros hablamos de conciencia. La conciencia que nosotros tenemos es que no somos conscientes de toda esa información que nos llega, de todo el procesamiento que tiene nuestro cerebro y de cómo se llega a tomar una decisión. Hay decisiones que sí, hay informaciones que sí, pero es un pequeño porcentaje del total. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que nosotros estamos tomando decisiones, es nuestro cerebro, aunque no seamos conscientes. No hace falta ser consciente para tomar una buena decisión. Somos conscientes de lo que somos conscientes. Y ahí es donde se nos escapa el libre albedrío. El libre albedrío es un concepto filosófico. El libre albedrío quiere decir tú tienes capacidad para decir lo que tú quieras. La respuesta es sí, pero no le preguntes a un neurobiólogo, porque si le preguntas al neurobiólogo te va a decir el cerebro no funciona así y no tienes libre albedrío. Pero ¿qué más te da si tú no lo vas a saber nunca? Ni yo mismo que lo estoy diciendo, por la sencilla razón de que yo no sé todas las cosas que están pasando por mi cerebro y que influyen en que yo tome una decisión. Anatomía de un asesinato es una de las mejores películas sobre juicios de la historia del cine. En 1959, Otto Preminger dirigió esta película basada en la novela de Robert Traver, que a su vez se inspiraba en un hecho real. Un tal Barney Quill violó a la señora Mannion. Su marido es teniente del ejército destinado en la base de Thunder Bay, creo que en armamentos. El teniente fue a casa de Quill y le metió 5 balas en el cuerpo, con lo que Quill murió de un claro envenenamiento de plomo. James Stewart interpreta al abogado que defiende a ese militar, que a su vez interpreta Ben Gazzara. De la película nos interesa hablar de este diálogo. La prueba del bien y del mal, aunque es considerada anticientífica, es aceptada por la mayoría de los estados, pero escucha este pero. Pero, aunque un acusado de cometer asesinato pudiera haber sido capaz de comprender la naturaleza y consecuencias de su acto y de saber que era malo, sin embargo... ¡Ay, maravillosas 2 palabras, sin embargo! Sin embargo, si se vio obligado a realizarlo por un impulso que fue incapaz de controlar, no se le impondrá pena alguna. ¿Existen eso que se llaman impulsos irrefrenables? ¿O es nuestro cerebro el que decide siempre nuestros actos? Evidentemente, salvo que sea un reflejo fisiológico, que sabes que, por ejemplo, cuando te dan el golpecito en la rodilla, tú inmediatamente levantas la pierna, porque ese reflejo ha pasado por la médula espinal, pero no ha subido al cerebro, sube luego. Pero para hacer esa decisión no. Todas las demás cosas pasan por el cerebro. Entonces, en el momento en que nosotros tomamos una decisión, el conglomerado de acciones, de información y de memoria que confluyen en el cerebro, se produce un punto clave, un cuello de botella, en donde todo eso confluye. Unas informaciones son más importantes que otras, y eso además se puede medir en el laboratorio. Y todo eso confluye a tomar una decisión. Es un punto tan peculiar que casi cualquier cosa puede hacer que se confunda el contenido. Y puede hacer que otra memoria, otra información vagamente relacionada con eso, y simplemente es que tu cerebro lo ha interpretado que puede estar relacionado con la decisión que quieres tomar, pueda tomar el puesto de nuestra decisión. Voy a poner un ejemplo. Hay muchas veces en que tú en una situación de, no sé, una reunión social, en donde hay mucha gente, tienes mucha información, alguien te saluda desde lejos. Esto es una cosa que se ha estudiado en clínica, en psicología clínica. Y entonces tú tienes la sensación de hacerle un gesto así a distancia con el pulgar hacia arriba, diciendo ok. Bueno, pues se dan casos en donde se produce una especie de dislexia y en donde tú, llevado del acontecimiento tan maravilloso, levantas la mano y le haces una peineta a la persona y te arrepientes y dices, ¿por qué he hecho eso? Ahora voy a intentar decir todo lo que he dicho ahora que tenemos el ejemplo. Es un conglomerado de información, de memoria, que todo conduce a que tú tienes que hacer un gesto, pero pasa por un cuello de botella que es la decisión última de lo que vas a hacer. Ahí se produce un momento muy delicado en la toma de decisión en donde cualquier otra cosa puede acabar alterando el resultado final. Y entonces tú dices, ¿por qué he hecho eso si yo no quería haber hecho eso? Que es lo que me preguntas del impulso ese, el impulso irrefrenable. No sabemos en última instancia cómo funciona el cerebro a la hora de tomar decisiones complejas, y mucho menos el cerebro humano.
pero sí tenemos la información suficiente como para saber que las neuronas básicamente lo que hacen es reunir toda la información, procesarla y determinar qué es lo más importante, pero eso lo hacen en milisegundos y además son impulsos eléctricos, y como todo impulso eléctrico puede haber un momento en que me perdonen los electrofisiólogos, haya un pequeñísimo cortocircuito que haga que responda a la neurona que no tenía que responder. Y volviendo a Minority Report, nos preguntamos si alguna vez, como vemos en la película, podremos predecir nuestros actos y si esa predicción sería infalible. ¿Nunca reciben un falso positivo? Un tipo va a matar a su mujer o a su jefe, pero al final no lo hace. ¿Cómo capta un precoc la diferencia? Un precoc no ve lo que uno piensa hacer, solo lo que va a hacer. ¿Y por qué no ven violaciones, atracos, suicidios? Por la esencia del homicidio. Nada hay más destructivo para el tejido metafísico que nos une que la muerte de un ser humano a manos de un semejante. No creo que eso sea de Walt Whitman. Es de Iris Hineman. Ella desarrolló los precoc, diseñó el sistema y preparó la interfaz. A ver, hay dos aspectos aquí. Yo, así a bote pronto, te digo que no creo que esto sea posible en el futuro. En Minority Report se parte de la suposición de que los precoc son seres con poderes mentales extraordinarios, capaces de visualizar lo que va a suceder en el futuro. Eso es totalmente ficción, fantasía pura. Y dudo que nuestra especie, tal como la conocemos hoy día, llegue a eso. Otra cosa muy diferente, pero eso es para otro programa, es que se pueda predecir el futuro mediante la correlación por inteligencia artificial de la información que tenemos hoy día. Pero no entramos ahí porque entonces no acabamos, eso para otro día. Lo que sí sucede es que podamos llegar a saber lo que está pensando un cerebro. No podríamos saber cómo está pensando en ese cerebro lo que va a pasar en el futuro. Eso, insisto en que es fantasía, pero sí que estamos más cerca de saber lo que está pensando un cerebro. Al principio seremos capaces de asociar pequeñas actividades cerebrales con pequeñas acciones muy simples y al final llegará un momento en que no me cabe la menor duda de que acabaremos sabiendo lo que piensa el de al lado sin que abra la boca. Oye, eso es muy peligroso. Eso es absolutamente peligroso, y volviendo a un principio y a una idea que ya hemos discutido alguna vez, yo no quisiera estar en la piel de los expertos en ética y en moral y en justicia, en la justicia que pueda haber. De todas maneras, si hay alguna manera de leer el cerebro humano, inmediatamente que se vaya poniendo en marcha, se irán poniendo en marcha mecanismos para hacer que eso no ocurra. Hasta aquí el episodio de esta semana viajando por nuestro cerebro. Dentro de 7 días volveremos a cubrir una nueva etapa y hablaremos de la conciencia. Damos las gracias, como siempre, a José Luis Trejo y al Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por permitirnos realizar estas charlas en sus instalaciones, unas charlas que intentan unir el cine con la ciencia. Pues con nuestro viaje cinematográfico al fondo de la mente termina por esta semana el Cine en la SER. En el apartado técnico ha estado Marta Valiente y en la redacción Marta Agulló, Valeria Sánchez Chamorro, Miguel Ángel Pérez, Elio Castro y Juan Galarza. Nada más, volvemos la semana que viene con más cine. Adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.